Ok, eh, esta semana es una semana muy, muy especial, de verdad. Es una semana muy linda. El Señor ha hablado bastante a nuestros corazones, como siempre lo sabe hacer, y vamos a hablar específicamente de esto, celebrando. Eso es lo que estamos haciendo durante esta semana. Estamos celebrando algo muy especial. Vamos a leer unos pasajes bíblicos para tener un contexto, digamos, un tanto histórico de lo que sucede, lo que se recuerda esta semana. Vamos a tener una cierta conexión con el mensaje que nos compartió Gabriel hace 15 días, que fue un mensaje muy especial, también relacionado con esta semana. Eh, por calendario, realmente tanto el jueves como el viernes realmente han sido días que coinciden específicamente con el calendario que tiene que ver con los días sagrados. O sea, hay ocasiones en las que no coincide, este año sí coincidió. Quiero empezar leyendo el libro del Éxodo. Voy a leer desde el versículo 5 hasta el 8 en el capítulo 6. Es aquí de donde nosotros podemos conectar lo que celebramos esta semana. Dice en el libro del Éxodo que el Señor ha oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. ¿Por qué el Señor habla en estos términos? Pues porque efectivamente Dios había hecho una promesa y está haciendo que su pueblo se prepare para una salida definitiva de la esclavitud. Siglos más tarde, cuando el Señor Jesucristo estaba conmemorando este suceso del cual acabamos de leer, porque si lo leemos muy amplio, pues tendríamos que recordar que Dios les dio la instrucción a ellos de seleccionar un cordero, tenerlo preparado durante la noche previa a la salida, entonces con la sangre de ese cordero colocar sangre en los dinteles de las puertas, unas especificaciones muy, muy, digamos, detalladas para que esta celebración se convirtiera en la celebración de la Pascua, ¿no? Entonces Jesucristo, en Mateo encontramos que él tiene en cuenta la celebración de esta fecha. Cuando Dios le dijo a Israel que celebraran esto, les dijo que a partir de ese día tuvieran mucho cuidado de no tener levadura en sus casas, de lo cual Gabriel nos habló hace unos días. En Mateo 26 dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Este es un detalle interesante porque dentro de la celebración de la Pascua, digamos que hay una serie de platos que se sirven, hay uno de ellos en el cual ellos remojan una hierba, creo que es con agua con sal, y cada uno coloca allí, ¿cierto? Y va mojando para consumir, entonces de pronto la señal como tal daba a entender que cualquiera podría haber sido, sin embargo, aquí sabía él de quién estaba hablando. Versículo 24, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más hay de aquel hombre porque en el Hijo del Hombre se ha entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo maestro, le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esa palabra es muy importante, del nuevo pacto.
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, encontramos aquí toda esta escena de Jesucristo recordando lo que sucedió allá en aquel entonces. La sangre en esta celebración es muy importante porque, digamos, dentro del servicio que el sumo sacerdote hacía al ingresar al lugar santísimo era derramar 7 gotas de sangre del sacrificio sobre el altar para dar cubrimiento de los pecados por un año. Pero aquí Jesucristo está diciendo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada y dice para remisión de los pecados, o sea, no para cubrir los pecados. Y hay, de hecho, una promesa. Volveremos a beber de esa copa con el Señor cuando Él regrese. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de este detalle. Todo es muy grande, es muy amplio todo lo que se implica en la celebración de la Pascua, pero hoy nos vamos a enfocar en esto de los panes sin levadura. Entonces, hay algo muy especial, digamos, en estos panes. Tuvimos la oportunidad de estar acá en una celebración donde ofrecieron el matzá, que es el pan sin levadura, tal cual ustedes lo ven allí, y me pareció algo muy significativo todo lo que esto implica. Bueno, en Éxodo 12 encontramos a Dios diciéndole al pueblo, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Primer detalle, celebrar esto no es para determinado pueblo, ni para determinada religión, es para el Señor, para el que creó los cielos y la tierra. ¿Ok? Entonces, nosotros que lo hacemos en memoria de Jesucristo es porque Cristo obedeció el plan del Señor y Dios estableció que esto se recordara en honor al Señor, al que organizó todo este plan de redención. Es muy importante porque a veces de pronto empieza esa, digamos, actitud de, bueno, ¿y por qué entonces estamos, cómo así que la Pascua? Bueno, todo esto, siendo que es un estatuto que estableció Dios. Bueno, 7 días comeréis panes sin levadura. Aquí empezamos a mirar unos detalles interesantes. Y así, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Entonces, imagínense ustedes que cuando ellos empezaban, antes de iniciar la celebración de la Pascua, tenían que haber sacado todo tipo de levadura de sus casas. A la fecha, digamos, este pueblo lo hace literal, sacan todo tipo de levadura de sus casas, es decir, eh, de pronto equivocan, puede ser que me equivoque, pero estarían como ya sin levadura en sus casas, iniciando los primeros días de estos 7 días sin levadura. Porque dice, cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces, panes sin levadura. ¿Por qué? Ellos tenían que obedecer esto porque Dios se los mandó. Entonces, ojo que no haya levadura en sus casas. Ahora vamos a ver las implicaciones, digamos que para nosotros puede significar este detalle de los panes sin levadura. Hay una serie de cosas que usted podría decir, ok, entonces voy a sacar toda la levadura de mi casa y voy a comprar solo pan sin levadura esta semana. Si quiere hacerlo, hágalo, usted es libre, ¿cierto? Pero entonces, hoy quiero que enfoquemos un poco el tipo de levadura del cual nosotros podemos estar atentos. Por ejemplo, el orgullo. El orgullo como levadura actúa de una manera muy detallada y es algo interesante como el autor de Gálatas nos dice que un poco de levadura que hace, leuda toda la masa, un poco de levadura. Yo soy hijo de panaderos y sé lo que hace la levadura en las masas, lo sé muy bien. Sé cómo mi papá, recuerdo cómo mi papá me enseñó que para que el pan fuese de, digamos, de un nivel que podríamos decir de una calidad alta, el nivel de levadura es pequeño, pero cuando el pan es de calidad media, el nivel de levadura va creciendo. Entonces usted va a encontrar panes que son muy esponjados, pero realmente no tienen casi nada de sabor. Y hay otros que son menos esponjados, son de muy buen sabor, pero por tamaño son muy pequeños y obviamente el precio es mayor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si miramos el orgullo como levadura, nos damos cuenta que una de las cosas que nosotros podríamos hacer en este tiempo, usted como le digo, si quiere sacar todo el pan de levadura de su casa, sáquelo, ok. Pero hoy lo invito a pensar cómo un poco de orgullo te leuda toda la vida.
¿sí? En el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Ahora decía mi amigo Josué de que el Señor quiere una rendición total, sí. Yo estoy muy de acuerdo. Hace poco, estudiando todos estos temas de la Pascua y de la salida de Israel de Egipto y cómo Jesucristo tiene que ver total con el Cordero de Dios, pensaba que cuando tú quieres sufrir en la vida, de pronto tú puedes decir, no, yo no quiero sufrir en la vida. Entonces no es necesario querer sufrir en la vida, solamente empieza a definir tus preferencias y ya tienes la agenda de sufrimiento programada para el resto de tu vida. Entonces, si prefieres un tipo de comida, si prefieres un tipo de vestido, de bebida, de vivienda, de ciudad, cuando tienes preferencias, ya tienes agendado tu sufrimiento, porque cuando no puedes darle concreción, cuando no le puedes dar una satisfacción a esas preferencias, tu corazón va a estar sufriendo. Entonces, podríamos decir que un poco de preferencias leuda toda tu vida, un poco de preferencias refleja tu orgullo, porque estoy diciéndole a Dios, no me satisface lo que me das. Quiero que me des lo que a mí me satisface y eso es un poco de orgullo. ¿Estoy siendo claro? Y escuchaba entonces a Josué hablar de esto y yo decía, increíble, es lo que el Señor me venía diciendo todos estos días. El orgullo es idolatría sutil. ¿Sabe por qué? Porque el yo ocupa el lugar del Señor. Entonces, no me gusta esto, entonces cuando lo recibo lo rechazo y entonces pensaba hace poco, tenía algo preparado y entonces quería ofrecérselo a alguien en un momento específico, por una forma específica, y cuando llegó el momento, las personas no estaban listas y dijeron, no, no quiero. Entonces yo me sentí muy frustrado. Entonces yo dije, yo creo que así le pasa a Dios con uno. El Señor está súper feliz de ofrecerte un espacio, un momento de tu historia, y entonces tú dices, no me gusta. Y entonces Dios, ¿qué pasa? Lo que pasa es que Dios sí es santo, soberano. Entonces, en hebreo, la palabra Gabab Lev implica elevación interior que desplaza a la dependencia de Dios. Entonces, ya sabes, una de las grandes lecciones de mi más de medio siglo es esta. ¿Quieres saber cómo se define tu sufrimiento? Vete a un cuaderno y escribe todas tus preferencias. Ahí ya tienes lista una agenda de sufrimiento que lo vas a vivir. Porque las preferencias personales, aunque no necesariamente sean pecaminosas, no siempre van a estar satisfechas. Entonces me vas a decir, entonces no puedo, no tengo derecho a preferir cosas. Claro, prefiéralas. Claro. Pero ¿cuál es tu actitud cuando esas preferencias no están satisfechas? Ahí es donde está la levadura del orgullo. Ahí. Entonces, que no te gusta el pan así, que no te gusta la comida así, que no te gusta no sé qué, que no sé. Hace poco me reía de mí mismo, ¿no? Y entonces yo decía, cantidad de veces le dije a mi esposa, mira, ese café está frío. Y entonces no me lo tomaba. Ha habido momentos en este tiempo en el que amo que el café esté frío porque cuando está caliente estoy tan acalorado, tan expuesto a una temperatura altísima que no quiero café caliente. Entonces te das cuenta cómo las preferencias hacen que tengamos sufrimiento. En Deuteronomio 8:14, Dios le hablaba al pueblo diciéndoles, mire, pilas ustedes cuando logren conquistar la tierra prometida, porque ustedes pueden llegar y tener muchos éxitos y se enorgullece su corazón y se olvidan de Dios. O sea, llegan a pensar que todos los logros es por las habilidades que tienen. Entonces, una cosa es las preferencias, lo otro es entender o creer que logras las cosas porque tú tienes un montón de talentos, habilidades y porque eres la persona indicada. El orgullo es la levadura que impide la gracia operante porque la salvación es totalmente por gracia, no por mérito humano, no por mérito humano. En Proverbios 3:34 dice, ciertamente a los escarnecedores escarnece y da gracia a los humildes. Entonces, curioso, curioso porque ahorita hay muchas estrategias para tener, digamos, impacto en los demás, ¿no? Hace poco estaba leyendo un artículo de comunicación y empieza pues el algoritmo a mandarme todo tipo de sugerencias muy chistoso de cómo, entonces, cómo verte con autoridad, cómo verte con, cómo hablar, cómo saludar para generar interés, para generar, no, digo, increíble. O sea, el ser humano creyendo que es Dios. ¿De qué nos podemos sentir orgullosos? ¿Sí? ¿De qué? Por ejemplo, piense en estos síntomas. Autojustificación religiosa. Usted se puede sentir religioso porque esta semana celebró, por ejemplo, los días sagrados.
Ah, entonces es que yo sí soy, porque mire todo lo que hice esta semana. Puede tener incluso una resistencia basada en la palabra de Dios. O sea, cualquier cosa de la palabra, no, yo no creo eso, me parece que no es así. O usted puede depender de dones y talentos más que del espíritu de santidad y pensar que por sus cosas y la forma como hace las cosas, entonces usted realmente logra absolutamente todo. ¿Qué significa eso? Que no ha sacado la levadura del orgullo de su vida. ¿Vamos bien? Amén. Ok. Pero hay otro tipo de levadura muy sutil que es el pensamiento. El pensamiento como levadura. Mateo 15 nos dice que del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, difamaciones. En hebreo, el concepto de corazón, lev, es centro de voluntad, razón y deseo, no solo emoción. A nosotros, por cultura, qué sé yo, religiosa, latina, no sé, nos han enseñado que el corazón es esa parte de la voluntad y resulta que en hebreo están unidos. Casi, digamos que si el corazón aparece es porque está depositado en el corazón. A nosotros nos enseñaron como al revés. Pero entonces aquí hay un asunto muy interesante y es que casi que lo que pensamos está pronto a convertirse en un acto de la voluntad. En Génesis 6:5 dice Dios que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo el mal, ¿sí? Entonces por eso él tomó la decisión aquel entonces, digamos, del diluvio. El pecado no comienza entonces en la acción, sino en la imaginación interna. Ahí es donde empieza. Acuérdese lo que dice por allá el apóstol, ¿no? Que da a luz el pecado. Cuando se comete el pecado, lleva rato germinándose en la mente, en el corazón. En Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces, el pensamiento es una levadura muy peligrosa y aquí tienen unas señales que evidencian la levadura en el corazón. Por ejemplo, fantasías de grandeza espiritual o social. Es que si yo fuera, si yo ocupara tal espacio, si a mí me dieran tal puesto y si yo tuviera aquello, lo otro, si tuviera. Entonces, preferencia. O sea, entonces ya va una levadura conectada con la otra. Porque una preferencia no aparece si no la hemos pensado. ¿Ya? Levadura, levadura, levadura. Fantasías de grandeza espiritual o social, ¿sí? En lo espiritual no, es que para ser santo hay que hacer esto, aquello, lo otro, qué sé yo. Juicio interno hacia otras personas. Uf, yo sí creo que esos no están cumpliendo la voluntad de Dios. Yo creo que definitivamente está alejado del Señor. No, tremendo, como montamos tantos estándares. Comparación y competencia generalizada. O sea, usted no soporta la idea de que otra persona pueda hacer las cosas mejor que usted o igual que usted, o tal vez, no sé, se cree mejor que los demás. Ya llevamos dos tipos de levadura. La primera es que el orgullo y la segunda, el pensamiento. Y vamos entonces ahora con las palabras como levadura. ¿Y cuántas veces hemos hablado acerca de la lengua? Muchas veces, ¿verdad? En Proverbios 13:3 dice que el que guarda su boca guarda su alma, pero el que suelta sus labios tendrá calamidad. Hay ocasiones en las que es mejor uno no hablar tanto. Yo lo entiendo y lo entiendo cada vez más y más y más. Yo digo, hay cosas en las que yo no quiero hablar, ¿sí? En hebreo, nefesh puede implicar vida o existencia. Vida, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Guardar la boca es preservar la vida espiritual. Hay conversaciones en las que uno puede decidir no participar, o sea, y es muy importante. Yo lo practico, no quiero saber eso, no me cuentes, gracias, mi querido, no quiero, punto. Proverbios 18:21 dice, muerte y vida están en poder de la lengua. Claro, o sea, con la lengua nosotros podemos acabar con la dignidad de una persona, de una entidad, de un país. O sea, el creyente debe recordar que la boca revela el verdadero nivel de santificación. Ahora, cuando yo escribía esto, pensaba en que ahora la boca de muchos de nosotros se llama Facebook, Instagram, Twitter y todo lo demás. Entonces, muchas expresiones que no vamos y se las decimos a alguien, mira, es que estoy en desacuerdo contigo, entonces vamos y publicamos, es que a veces uno no está en acuerdo con su esposa. Entonces, como que yo le quisiera mandar a decir algo a mi esposa, voy y escribo en Facebook, las esposas a veces son muy cansonas. Dígame cuántas veces uno no ve publicaciones de esas. Increíble, sí, increíble. Entonces, un mensaje para Juan, pero para que lo entienda Pedro.
Entonces, o sea, ¿cómo hacer ahora que la boca de muchos no es la interacción, sino que es las redes sociales? Entonces, ¿qué toca? Decirle a Dios, pon guarda a mi boca. Sí, toca pedirle al Señor. Señales de una boca que expresa levadura en el corazón. Chisme disfrazado de discernimiento. ¿Sí? Hay gente que se cree que tiene el don de la sospecha. El don de la sospecha no existe. ¿Sí? Uy, es que a mí me parece que Julia ya con esa mano en la cara. Eso quién sabe, ¿sí? No, 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 no. ¿Quién sabe? No, esto no abre la cámara, fulano, porque yo creo que, quién sabe. Crítica que divide. ¿Ya? Entonces, ¿a cuántos de ustedes los han criticado por congregarse así? Me imagino, porque a nosotros, muchos, ¿sí? A mi esposa y a mí, muchísimos. Y entonces yo no sé cuál es el precepto que estamos incumpliendo, ¿sí? Palabras duras sin restauración. Yo creo que esto lo hemos hablado mucho esta semana con algunos siervos de Dios. Una de las oportunidades lindas de estos megaespacios es toda la gente con la que uno interactúa. Impresionante. Yo creo que la iglesia necesita en algún momento, Dios va a sentar le recordé a alguien hace poco y le dije, con razón la Biblia dice, no deseéis ser maestros muchos de vosotros porque tenéis mayor castigo. Uf, o sea, el daño que se le hace con palabras duras a la gente con la Biblia en la mano es impresionante. ¿Cómo estamos teniendo cuidado de nuestras palabras? ¿Cómo lo estamos haciendo? Yo creo que, digamos, eh, uno puede, hablo en este caso por mí, puede llegar a experimentar cero empatía en determinados momentos. Los cambios son muy críticos y hay momentos en los que se requiere empatía, pero uno ni siquiera sabe si quiere empatía o no. Pero cuando no la hay, ¡pum!, el choque es brutal y la crisis aumenta. Pero bendito sea Dios por las personas que no tienen empatía porque son elementos que Dios utiliza, humanos, para remitirte a Él, sea, donde únicamente tú vas a recibir una empatía absoluta es en el altar del Señor. Pero sí se necesita esa palabra de estoy contigo. Sí se necesita ese momento en el que, bueno, mira, estoy en desacuerdo contigo, pero estoy a tu lado. Entonces, ¿cómo estamos teniendo cuidado con nuestras palabras? Buena pregunta, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado de tener levadura en nuestras casas. Vaya, mire, si tiene pan aliñado, pan mantequilla, cosas, si quiere, sáquelo. Pero hablemos de esta levadura, ¿sí? La levadura del orgullo, la levadura del pensamiento, la levadura de las palabras. Estos tres tipos de levadura, que si nosotros los trabajamos, entonces hoy podemos levantar la copa de la redención. Podemos celebrar esta Pascua y decir, Señor, gracias, porque definitivamente tú hiciste una obra completa y nos estás ayudando a trabajar con nuestro orgullo, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Ahora, ¿estamos llamados a limpiarnos de todo tipo de impurezas? Sí. O sea, la salvación no es a medias. Es decir, no es, no solamente cuando el féretro esté descendiendo con nuestro cuerpo a la tumba o al crematorio. No, no, es ya. O sea, es ya, es poder decirle a Dios. Me decía un siervo del Señor esta semana, mira, qué bueno que a Dios le dices todo lo que piensas porque Dios sabe lo que piensas. No, Qué pues ya bueno, lo sabe. correcto, qué bueno. No lo está diciendo nada. Y entonces hoy quiero terminar con esto, Ezequiel 36. Dice, rociaré qué? Agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Dónde está, le pregunto yo, el talento humano allí? ¿Dónde está la levadura del orgullo, del pensamiento, de las palabras? Allí, ¿dónde? ¿Dónde? No puede haberlo. Usted ve que Dios dice y rociaré agua limpia sobre vosotros cuando ya te hayas involucrado en tales actividades, cuando allá hayas... ¿Lo lee? No. Rociaré, limpiaré, daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo, ¿sí? Es una obra total del Señor. Y todo lo que estamos nosotros ahorita conmemorando en esta semana es saber y tener la certeza
que la obra la hace por completo el Señor.